Juan José Alonso Millán, buenos días y bienvenido. Hola, hermosa. Ya estoy bien, estoy un poco convaleciente después de esa gripe que tuve, pero Hasta el sábado estuviste en la estoy camita, estupendo. que querías muchos mimos, Sí, pero no ha habido, ¿sabes? ¿no? No, está muy difícil esto. Entonces por eso has tardado más en recuperarte. Claro, está muy difícil. ¿Cómo viene de guapo? Sí, lleva una camisa preciosa, morada, ya la verán Sí. nuestros oyentes cuando se cuelgue el vídeo. Con un pantalón de pana, de esa pana gruesa, y luego lleva una bufanda que está depositada sobre la mesa de este estudio, pero es una bufanda de señor bien de toda la vida. Es de seda, Juanjo. Sí, Seda y lana, ¿no? la tengo hace mucho tiempo. ¿Mm? Me la regalaron desde Loeb y ves que por una cosa por fuera y otra por una cosa Sí. muy rara. No, hombre, por dentro de lana. Reversible, que el... Y por Abriga, fuera de claro, sí, seda, claro, sí, viene, sí. viene muy guapetón. Sí. Pues hoy vamos a terminar de hablar de las tournés, del Teatro de los 50, y la próxima semana Juan José Alonso Millán hablará del teatro en Madrid bajo las bombas de la Guerra Civil. ¡Qué Eso barbaridad! ¡Qué eso es. barbaridad! Pero es una cosa que ya verás qué gracia tiene, porque yo creo que no ocurrió en ningún país del mundo. Que en Madrid se estuvieron haciendo teatros mientras caían las bombas, todos como locos. Para que veas, primero, la afición al teatro y segundo, lo que es esto de la guerra, cuando dura tanto como aquella desgraciada de 3 años, ¿verdad? Que no se puede aguantar eso. Y ya la gente se habituó, yo creo que a todo, de manera que es divertido saber lo que pasaba bajo las bombas de Madrid. Por supuesto. Decíamos la última vez que, para acabar ya esto de las tournées, porque era divertido divertido sobre todo, era una cosa como anacrónica, eso que te decía yo de que no había paro, es decir, la gente tenía mucho trabajo, había que hacer esos trabajos tan duros como era hacer una tournée. Pero tenía ventajas, porque en la posguerra se vivía mejor en los pueblos que en las ciudades, como Madrid, por ejemplo, que no había de nada, el extraperlo, el pan blanco. En cambio, cuando ibas a un pueblo, sí tenía las cosas natural del pueblo, y es lo que pasaba con los actores, que vivían de la gallina, vivían de las cosas que pasaba. Ahí está también los célebres de la rifa de los jamones, y es verdad, le tocaba a alguien el jamón, eso desde luego, no hacían Sí, trampa. lo comentamos ayer con Miguel de los Sí, pues Santos, es verdad. con Marife de Triana, que en unas declaraciones de una entrevista que había hecho con Miguel de los Santos hace unos años, me llamó la atención, y es verdad que todos de alguna manera hemos recordado ir a alguna función en la que se ha hecho sorteo de algo hace muchos años, pero que sí que se hacía en esa época. Sobre todo quedaba muy bien el teatro clásico, ¿verdad? Entre medias que rifaban y daban las papeletas y cobraban y todo eso, y luego al final salía el jamón. Está muy bien. A mí me parece que todo eso era una característica justo de la posguerra, que pasó prácticamente igual en Italia. Porque Italia, vamos, así como Francia no, ni Portugal, ni el resto de Europa, ni Alemania, en cambio en Italia también tuvo esta posguerra que era más de picaresca que de teatro. Pero en cambio funcionó muy bien el teatro, sobre todo de la familia de Filippo, que hicieron un teatro con el equivalente aquí a Muñoz Seca, unos soinetes muy divertidos que se hacían en Italia, que luego se han hecho en cine y son unas piezas teatrales maravillosas. Bueno, pues en España pasó lo mismo. Los 50, pues claro, fueron unos años tremendos de la posguerra, pero de eso no me compete a mí hablar, sino simplemente decir cómo estaba el teatro. El teatro en Madrid funcionaba. Funcionaba, como te dije la otra vez, sobre todo la revista, que es lo que a la gente le gustaba. La comedia lo llevaban un poco más, esto del verso, había solamente como 3 o 4 teatros de comedia y el resto, los grandes coliseos y los grandes teatros, eran todos de revista. Y es verdad que había unos cómicos estupendos, porque de revista hablaremos otro día, que tengo muchas ganas de hablar de la revista española, porque no es una cosa ni vilipendiada ni una cosa... fue una cantera inagotable de actores buenísimos, de actrices buenísimas, guapísimas. En fin, me parece que hay que poner en su sitio la revista española porque fue muy importante. Pero la comedia, que es lo que trataba yo ahora, sí nació 3 autores como muy importantes. Uno que era Torrado, que hizo unas comedias que eran como muy ¿cómo se diría yo? Muy dramáticas, que lo hizo Isabel Garcés sobre todo, que era una actriz que estaba muy de moda entonces. Hizo Isabelita la llamaban, ¿no? La Madre Guapa, Chiruca, y eran unas comedias... ¿De sufrir o qué? Sí, eran unas comedias raras, pero a la gente le gustaba mucho porque lloraban y se reían las dos cosas y eso. Luego nace a los teatros un autor estupendo,
actor cómico que se llama Carlos Llopis, No, que bueno, hizo La vida en un blog y veintitantas sí. comedias. Carlos fue uno de los autores más de moda que hubo en esa época. Y una comedia que tuvo un éxito tremendo de Joaquín Calvo Sotelo, que era La muralla. Sí. Y La muralla en aquella época. Esas son las tres cosas, como los tres en los años 50, salvo La bomba, que es lo que quiero yo hablar hoy Ujú. más que nada, que es del nacimiento de un señor que viene del TEU de Granada y forma una compañía que se llama la Lope de Vega. Ese señor es José Tamayo. Bueno, Tamayo hizo una cosa que él funda la compañía Lope de Vega, donde primeramente salen unos actores ya que luego fueron maravillosos, claro. Entonces, ¿qué hace José Tamayo? Hace un teatro americano que no se había hecho, el teatro que estaba de moda entonces en España, y sobre todo él hace una tournée con la Lope de Vega con teatro clásico. Y en aquellos tiempos no había subvenciones ni nada de eso. Y él hace esa comedia en un Edipo, debuta un actor que se llama Paco Rabanne fíjate. con veintitantos años, ¿para qué te voy a contar? Con esa voz, y fue una sensación. Julio Núñez, Carlos Lemos, Asunción Sancho, Qué que fue barbaridad. luego mujer de Paco Rabanne. Sí, No, Asunción Sancho, la Asunción Balaguer. sí. Asunción Balaguer la Sancho es otra que fue también primerísima actriz, que hizo 6 personajes en Busca de Autor de Pirandello, que también fue un exitazo. Bueno, y Tamayo lo que hace es eso precisamente en aquella época. De pronto hacías una tournée con Calderón, con Lope de Vega. Claro, te quedabas que decías, pero bueno, ¿y esto va por los pueblos? Pues eso iba por los pueblos y además iba muy bien. Luego le dieron durante 8 años el Teatro Español. Y en ese Ujú, Teatro Español lo que trajo son las mejores comedias de Tennessee Williams, las mejores de Arthur Miller. ujú, Es decir, hizo de pronto un teatro ujú. que no se conocía en España, aunque Claro. había muy buenos directores, porque estaba también el Cayetano Luca Etena en el Ujú. español, y en el María Guerrero estaba Luis Escobar, que eran maravillosos. Pero el teatro podríamos llamar de vanguardia francés, como Anuil, que hizo La Alondra. En La Alondra sale un actor que se llama Juanjo Menéndez, Fíjate. que hace el Delfín, y lo hace Mari Carrillo, para mí una de Bueno, las mejores actrices que había en buenísima. el teatro, y lo Buenísima. hace Mari Carrillo. Quiero decirte que el impacto de Tamayo, luego fíjate que después hizo la antología de la zarzuela, que recorrió casi todo el mundo Te con la iba a antología decir de la yo zarzuela. que quizá se Pero le ha conocido más por eso. Yo sobre estuve, todo, perdona Juanjo, estuve en sí, una antología de la zarzuela de Tamayo, en muchas, pero en una espectacular en la Plaza de Ventas en Madrid, claro, que claro, aquello era sí, esa sí, antología que hacía Tamayo sí, como sí. la hacía la puesta en escena y en la Plaza de Ventas de Madrid. Sí, sí. Era un trabajador infatigable, estaba todo Ujú, el día. Y él hizo también los primeros ensayos de teatro al aire libre. Se ujú. hizo en el Retiro una función y al aire libre. Hay una anécdota que como estaba todo el día ensayando y todo eso, que de pronto estaba ensayando y de pronto dijo, a ver, esa luz, esa luz. Y dijeron, pues si es el sol que está saliendo. Ujú. Claro, porque Es el que como hombre. era Tamayo tenía mucho genio. Sí, bueno, no, pero fíjate lo Mm, importante que es, a lo que voy, lo importante que resulta. Los años 50, la entrada en el teatro de Tamayo. Cambia por completo el teatro y se empieza a ver un teatro, por ejemplo, se hace Todos eran mis hijos, ujú, de Miller, se hace La muerte de un viajante. La sí. muerte de un viajante, que para mí es la mejor comedia del siglo XX, sin ninguna duda, que donde se lleva a la conclusión de que un hombre muerto vale más que un hombre vivo. Ujú. Es verdad, esa es La muerte de un viajante. Y es una comedia maravillosa. Todos a mis hijos también. Entonces esto lo hace Paquito Raval, también que era muy amigo mío. Bueno, y quiero decirte, luego se hace el teatro francés, como te decía antes, el baile de los Ujú. ladrones, de Anuil, el baile de los ladrones. Se hace aquí en Madrid con muchísimo éxito, que lo hace Asunción Sancho, que también es una chica muy joven que despunta ahí los 6 personajes en busca de autor. Sí. Te estoy hablando de piezas claves, ya no solamente en los años 50, sino que ahora mismo, En el si Teatro se pusieran Universal. estas obras, pues serían también Mm, fundamentales en la historia y en la literatura universal. Bueno, pues esto lo hace Tamayo. Bueno, la parte está Beckett, también ujú. Beckett, que también lo hace Tamayo con Fernando Rey. Y en esa época ya la época del español, pero en la época anterior, fíjate, fueron al Vaticano, la Ujú, Lope de Vega fue al Vaticano estando Pío XII, sí, era Pío XII el que estaba allí, hicieron autos sacramentales. Hizo el delante a todo el mundo de Calderón y otra que Calderón, por lo que es famosísimo naturalmente por sus autos ujú. sacramentales, que no los ha hecho nadie en el mundo, como él y nada más que él, claro. A la mala suerte de Calderón fue que fue contemporáneo de Shakespeare. Y claro, y eso a cualquiera le dejan seco, ¿verdad? Ujú. Pero el caso de Calderón fue también.
Y lo que yo te decía, la importancia tremenda que tiene en esa posguerra de los años 50, José Tamayo con la compañía Lope de Vega. Luego vino, como te decía, La Muralla, El Español, esas cosas. Pero en esa parte que era impensable que de pronto se saliera con Edipo o se saliera con La vida es sueño, ¿verdad? Y todo eso lo hizo Tamayo. También quería decirte que otra cosa que era muy interesante en aquella época en Madrid era el Teatro del Aire. El Teatro del Aire que lo hacía la cadena SER. Sí. Y tenía un cuadro artístico fenomenal. Y yo creo que por eso, porque ya empezó a tener éxito los seriales, pero no los seriales como ahora en televisión y demás. El país se paraba entero por los seriales de la SER. Y era una cosa que hacía Guillermo Sautier cada década, etcétera. Y luego también se hicieron unas novelas espléndidamente hechas, como Quo Vadis, muy bien hechas, que lo hacían también el cuadro de actores. Quiero decirte que la importancia que tenía también el Teatro del Aire, que se llamaba, luego repusieron sainete, y inclusive trabajaron en teatro, ya con otro éxito, pero sobre todo una cosa buenísima que se ha perdido es que se haga teatro en las radios. Bueno, tú sabes que no se ha perdido porque nosotros lo hemos recuperado en Pues este me parece programa. muy bien, me parece muy bien. Y los primeros jueves de cada mes hacemos teatro. De hecho, este jueves vamos a tener teatro. Y también, aunque el cuadro de actores, el más importante, fue el de la cadena SER, pues como muchos años trabajé yo en la Inter, no en la Anda. Inter lo que hay ahora, sino... Sí, sí. Y yo tampoco llegué a trabajar, yo estuve en Modesto de la Fuente, no en el Palacete, que hablaba todo el mundo, que era donde estaban pues los grandes actores, pero es verdad que sí que he podido ver hasta algunos elementos que utilizaban los conocidos como ruideros. Luis del Olmo empezó como ruidero, Sí, sí. y comentaban en la radio que además, bueno, pues él iba a hacer esos efectos especiales Eso y es. luego pues dormía en unos sofás que había Eso allí, es. porque cuando vino a Madrid pues no tenía, y había un cuadro de actores en la Inter también en aquella época que competía con... Pues Sí, sí, perfectamente sí, con el sí, de la, sí, sí. con el de la Martín cadena de SER. Vilariño, Pedro Pablo Ayuso, bueno, un cuadro estupendo. Y otra cosa que no hay ahora, y no sé si tú lo has conocido. Vamos a ver si lo hemos recuperado también, porque hemos Oye, recuperado el igual. teatro en la No, radio. Tú esto sigue no, diciendo. Esto no. Retransmitir los teatros. No, eso no. Eso no Pues lo hemos hecho. tú no te acuerdas de eso. No, yo lo que me acuerdo de los Estudio 1, Bueno. pero en la radio no Pues se tengo eso. retransmitía, sobre todo las comedias cómicas Pero como los estaban. partidos de fútbol. Claro, Ah. se ponían los micrófonos Ujú. y entonces, era más que nada ¿Y para. hacían comentarios sobre la marcha? O no, tal cual la función la bueno, ponían. pues es ahora como la ópera y demás. Quiero decirte que de Ah. pronto sí, había una voz en off que decía, él se acerca a primer término y recoge la pistola y se la guarda en el bolsillo. Ay, qué Eso divertido. Claro, sí, para describir situación. Eso sí. Qué bueno. Pues podemos Claro, proponerlo a algún pero- teatro. Pues nada, aquí tenía nos mucha atrevemos con eficacia en las todo. comedias cómicas, porque cuando se iba a retransmitir, los teatros ya se encargaban de rellenar para que hubiera Claro. mucho público y se riera mucho la gente. Claro. Y eso tenía tanto éxito que cuando retransmitían una comedia se llenaba el teatro un mes siguiente, ¿sabes? O sea que tenía un éxito las cómicas, porque las dramáticas había poco que hacer, era retransmitir las dramáticas y poco más tenía que ver. Pero también había poco teatro dramático. También es otra cosa que es para enjuiciarlo más tarde, pero se dio mucho más la comedia en la posguerra, Claro, mucho más la claro. comedia que el teatro dramático. Es Sí, lo que apetecía, efectivamente no, y porque había otras dificultades que Ujú. todos sabemos y donde era más difícil. Los textos, ¿no? Sí, pero en la posguerra El en corte. España han sido mucho más el teatro de humor, la risa, que el drama. Ujú. Sí, hay 2 o 3 autores dramáticos de la posguerra, hablo. 2 autores dramáticos y hay 40 autores cómicos, autores de humor. Esa es la diferencia que noto yo. Otro día hablaremos Sí. de la censura, Juanjo, porque hay cosas muy divertidas al respecto. Sí, hombre, eso. Pude ver, es posterior, ¿no? Pero un espacio de 1 hora en la 2 de Televisión Española con Albert Boadella el viernes pasado, que es como para verlo varias veces, porque además él es en sí un personaje y bueno, contando cómo escapó cuando le encarcelaron, Sí, sí. en fin, es Sí. divertidísimo, pero referente que él vivió una parte de censura, ¿no? Pues se ríe también de la censura, Claro, como de tantas claro. cosas, porque dice que estaba más pendiente de la falda corta de la chica y como él todo Claro. lo llevaba en el texto, pues que a él más bien no le tocaban casi Bueno, nada. esa es una anécdota, pero luego la censura era durísima y espantosa. Ha quedado eso, el escote de una señora o la falda corta, pero la censura era tremenda. Lo único que yo no es que defienda la censura, porque también tendríamos que hablar un poco sobre si la censura es necesaria algunas veces, que yo creo que sí, pero de eso hablaremos. Pero claro, lo que yo digo cuando dicen la falta de autores o de creadores es por la censura no es verdad. Cuando escribíamos sabíamos que había censura,
Pero y en época de Lope de Vega y de Calderón también estaba la Inquisición. Es decir, tú sabías que había censura. Es decir, si decías, ahora sale una señora desnuda, ¿sabías que te lo iban a cortar? Pues no lo pongas desnuda, ponla con un albornoz, digo. Con Lope o con Calderón, ¿qué pasaba? Que tenían la obligación, al final de la obra, de sacar a los reyes. Y perdonaban todo lo que había ocurrido en la obra. Ah, qué bueno. Anda. Hombre, ahí está Fuentovejuna, ahí está el alcalde Zalamea. Claro, entonces salían los reyes y con su magnanimidad perdonaban todo lo que, todos los malos que Utilizar el habían sido ingenio, ¿eh? los Qué actores. bueno. Quiero decirte que la censura, y bueno, y después de ver algunos programas de televisión hoy día, sí también Claro. quiero que vuelva la censura corriendo, ¿eh? Claro, no, bueno, y de alguna manera, pues sí que la censura la podemos interpretar de muchas maneras, pero económicamente, empresarialmente, es que ahora no me sale la película que quería hacer referencia, que es estupenda, que En es, la es época- es italiana, Sí. que él dice Princesa, esta película tan Eh, bonita que ha ganado un Oscar, sí, no me sale el nombre de Cinema la película. Paradiso. No, no. Ah. Y ¿En que Cinema el director, Paradiso? a ver si os acordáis, ¿cómo se llama La la vida es película? bella, ¿no estás La hablando? vida es La bella. vida es bella. ¿Y por qué tardabas en decirlo? Que estaba yo aquí haciendo el Porque- idiota. no, porque te tenía la atrevías? duda y Pues, estaba joder, ahí estaba yo aquí metiéndome en un esperando. jardín Cinema horroroso. Paradiso, que pero- es una película estupenda, el cura es el que corta los besos Claro, y pero todo lo que has eso. dicho ahora mismo, por ejemplo, yo La vida es bella, que me parece que es una película a la que no le pones ni le quitas nada, a mí me sobran los tanques americanos al final, pero probablemente porque aparecen los tanques americanos al final tienen el Oscar, que es lo que dices tú, o los reyes o los tanques americanos o lo que Sí. sea en el momento. Pero no has hecho el Y si ridículo, te ha hablamos- salido No, el bien rápido, sí. Principesa, ese me ha Principesa. encantado. Claro, debe ser lo que me Me ha imagino yo, encantado. que vienen por allí, princesa. Bueno, Y donde Juanjo. más censura ha habido fue en Estados Unidos, cuando Bueno, McCarthy y el cine, ahí había una censura y es cuando mejores películas se han hecho. No te digo que eso de la censura, un día hablaremos detenidamente y yo no soy tan partidario de cortarla radicalmente porque pasan unas cosas, algún tipo de control, ¿verdad? como te Porque- decía ahora, lo que pasa. ¿Y qué es mejor? Se trabaja mejor, yo creo, o yo trabajaba mejor en el cine, por ejemplo, con la censura que sin la censura, aunque parezca una tontería. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ibas al límite de las dificultades. Y claro, Claro. y entonces sabías que estaba casi todo prohibido. Pues tú decías, voy a ver cómo meto esto, y si pasa, me hincho. Bordeando, ¿no? Bordeando la censura. Y lo hacíamos todos en Italia más que nada, porque aquí lo que se ha hecho es un reflejo de Italia en el cine. Y veníamos de Estados Unidos. En Estados Unidos, fíjate, una señora no se podía sentar en la cama. En la cama de un señor, me refiero, porque si no estaban casados, claro. Es decir, que había una censura tremenda, aunque a ojos Y vistas la no se sigue vea. habiendo, y la sigue habiendo. Claro, y luego el comunismo, cuando el senador McCarthy acusa a todos estos, los que hacían cine entonces, de ser comunistas además, pues había algunos problemas también, como todo el mundo sabe, pero también es para hablarlo otro día. Bueno, pero muy interesante todo lo que nos Sí. has contado y la figura de José Tamayo, que es alguien al que desde luego Sí, he yo creo admirado que los mucho. años 50 en el teatro, José Tamayo es el Sí. genio de esa época. Y además, sobre todo, cómo le has situado, porque es verdad Y que cambió el teatro, cambió la aquí- manera de hacer teatro. Claro, y aquí en España, que somos muy dados a matarnos a nosotros mismos, pues al final de su vida yo creo que a José Tamayo muchos intentaron dejarle nada más y nada menos que con esas antologías de la zarzuela Se tan me olvidaba maravillosas. decirte también que hizo una tournée por América en aquella época, que fue famosísima, y con el Teatro Clásico Español tuvo un éxito tremendo la compañía de José Tamayo. Pues mira, pues está bien. Pues nada, que Pues descanse en paz. Pues claro que sí, y nosotros que esperen mucho tiempo para Pero vernos. no se puede olvidar cuando se habla de esa época y del teatro de Tamayo como importantísimo, vamos. Juan José Alonso Millán, que cómo aprendemos contigo, qué bien lo O pasamos. sea, el teatro La en el semana que Madrid viene. bajo las bombas, ¿no? Sí, En la guerra civil. Pues eso el próximo día. qué barbaridad. Verás qué divertido es tirando bombas y la gente yendo al teatro. Qué cosas. Qué cosas. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Adiós.